Quero agradecer, claro, à Laila Martínez por estar hoje aqui entre nós e por quem estamos apaixonados desde sexta-feira. Também à autora Joana Bertolo, que aceitou o convite e que, pelos seus livros perguntadores e questionadores, eu acho que estou a inventar a palavra, é perfeita para dar uma bela troca de impressões. Quero agradecer também ao nosso MC Paulo Kellerman, que dinamiza, vocês sabem com certeza, o Clube de Leitura aqui da Arquivo, e que será o nosso mestre hoje, embora não queira, mas sim. E por fim, há a pessoa que está ao meu lado direito e que quer fugir ali para aquela porta, mas também não vamos deixar, a Ana Moderno, portanto, do grupo de Teatro O Nariz e da editora Minimalista, uma editora independente que o Paulo e a Ana partilham. E a Ana fará leituras deste livro poderoso. Quero também agradecer à Sofia Marquardt, aqui da livraria, que vai assegurar a tradução sempre que for necessário. Portanto, podem falar portunhol à vontade. Temos cá a Sofia para nos ajudar. Ora bem, então, a Antígona festeja este ano os 45 anos, nasceu em 1979 e porquê o caruncho nos 45 anos da Antígona? Esta história de rancor e vingança no coração de uma Espanha deserta, com tradução do Guilherme Pires, podem ver que amanhã estará na livraria da Travessa connosco, com capa de Cristina Casmelin e direção gráfica do nosso designer Rui Silva, reunia tantas qualidades, tantas razões para estar no catálogo da Antígona, porque reunia temas tão relevantes como a luta de classes, a luta contra o patriarcado, o feminismo, o rancor, dar voz ao rancor e à raiva dos oprimidos. Era um livro que assentava que nem uma luva no nosso catálogo, que nos apaixonou desde a primeira página e é um livro muito, muito importante para uma editora como a Antígona, empenhada em questionar o estado das coisas, o estado do mundo, pôr os leitores a pensar e que empurra desde 1979 as palavras contra a ordem do mundo. É o nosso mote. Por fim, dizer que este livro está integrado neste projeto de Sementes de Dissidência, um projeto que visa estimular debates no espaço público, em comunidades tradicionalmente arredadas do acesso ao livro. Caruncho foi a nossa primeira semente, vamos na terceira, a parede de Marlene Haushofer. Foi a primeira semente a ser lançada ao vento e achamos que está a dar belos frutos por todas as vossas reações. Estivemos no Gerês, no sábado, com comunidades de leitoras idosas, em Paradela do Rio. Amanhã estamos em Lisboa e quinta-feira estaremos em Mértola e a Laila tem-nos acompanhado nesta grande viagem. Por fim, um pedido especial a todos, não contem o fim do livro. E muito obrigada por terem vindo. E agora passo a palavra, agora será a Ana a fazer uma primeira leitura e depois passamos ao Paulo. Com as palavras primeiro, não é? Sim. Ouvem bem em cima? Na verdade, a casa estava cheia de sombras. Surgiu em cada tijolo, debaixo de cada ladrilho, atrás da cal das paredes, misturadas com argamassa. Apareciam sempre que a minha mãe abria o armário da cozinha. Sempre que corria as cortinados do quarto. Surgiam da escuridão da cisterna, rastejavam debaixo da mesa, arrastavam-se pelos corredores. A minha mãe ouvia respirar ao lado da cama, espreitar atrás de cada porta. Ai, Benito, afasta-me esse mal da casa e faço-te uma novena ajoelhada, rezava ela ao santo. Afasta-o de nós e por ti subo à ermida descalça. Mas em vez de desaparecerem, as sombras cresciam. São Cipriano, que protege dos feitiços, também não as levou. Nem São Aleixo, que protege dos inimigos e das invejas, embora a minha mãe lhes rezasse todas as noites. Leva daqui estes demónios, meu Cipriano.
dizia quando sentia a respiração de uma delas aos pés da cama. Mas em vez de saírem, as sombras engordavam. O meu pai não lhe oferecera aquela casa, condenara a viver nela. Tinha sido construída sobre os corpos daquelas mulheres e mantinha-se de pé sobre o da minha mãe, sobre a sua dor e o seu medo. Não era dádiva, era maldição. Só que o meu pai não sabia que iria ficar trancado na prisão que estava a construir. Quando a minha mãe percebeu que nunca poderia sair daquele espaço, deixou de pedir aos santos e começou a falar com as sombras. Sempre que as ouvia sussurrar debaixo da cama ou as sentia espreitar atrás da porta, cantava-lhes como se fossem crianças pequenas. Vai-te embora, passarinho, deixa a vaga do loureiro, deixa dormir o menino que está no sono primeiro. Dorme, dorme, meu menino, que a tua mãe logo vai. Foi lavar os teus paninhos à ribeira de Belém. E as sombras acalmavam-se e sossegavam, e devem ter ganhado afeto à minha mãe e ódio ao meu pai, porque toda aquela casa transpirava rancor assim que ele cruzava os umbrais. A velha começou a seguir-me pela casa. Caminhava atrás de mim nos corredores sempre que eu saía da cama e via-me tropeçar nos móveis, esmiuçar as paredes com as mãos, descer as escadas às apalpadelas, esperando que eu caísse a qualquer momento. Observava-me dia e noite, também quando eu dormia. Sentia a sua presença junto à cabeceira da cama numa vigília que nunca descansava, numa impassibilidade espiã, de serpente ou de centopeia escondida entre as rochas. Eu tenho isto. Chega. Vamos dividir. Boa tarde. Obrigado pelo convite por estar aqui. A vocês, editor, e a vocês, livraria. Eu vou MC, se calhar é excessivo. Vou só lançar algumas perguntas. Portanto, o que planeámos foi fazer uma conversa entre estas duas senhoras que, apesar de terem universos literários muito diferentes, partilham esta vontade e esta necessidade de questionar e de abanar com as suas criações literárias. Depois vamos alargar a conversa a três e, portanto, o público, já ouvi dizer que em sessões anteriores o público é muito perguntador, portanto, contamos também com as vossas perguntas. Parabéns pelo teu livro, é extraordinário, é fantástico. Sempre foi preciso a intervenção da Sofia, até agora. Eu ia fazer uma pergunta, mas mudei e vou fazer outra, que é uma pergunta um pouco tonta. Que é, alguma vez tinhas vindo a Leiria? Leiria não existe. Leiria não existe. No, solo había estado en Lisboa. Eu imaginei que não tinhas vindo a Leiria e por isso é que a pergunta: o que é que tu sentes estar nesta cidade que não conhecias, ouvir o teu livro ser lido e cantado noutra língua? Que emoção! Es muy emocionante. No sé, ahora. Es muy emocionante, ¿no? Sí, está. Está a ver? Sí, además, como el libro es una venganza también, el propio libro, no solo la historia que cuenta, pues estar aquí hablando de los jarabos, ¿no? de la familia rica que son los malos en el libro, pues es eso, ¿no? Es también emocionante pues decir su nombre, ¿no? Y de repente que aquí estemos hablando de ellos, ya que no pagaron por nada de lo que hicieron. Pues estás también con mi venganza personal, ¿no? Veniros aquí a contar lo que hicieron. No sé si queréis que...
¿Se entiende? Si traducimos o... O que é que surgiu primeiro? Os temas ou a história? Havia uma história que tu querias contar e essa história adaptou-se aos temas que tens neste livro? Ou primeiro havia os temas, aqueles que já foram mencionados, e depois surgiu a história? Pues en verdad empezó como me pidieron un relato, una historia corta para una antología de varias autoras y yo estaba en la casa en la que transcurre la novela, que es la casa de mi abuela, y estaba en la habitación donde yo suelo dormir y el armario se abre solo, ese armario. Y además en ese armario no está la ropa de todos los días, sino la que es especial para la familia, ¿no? Está el vestido de boda de mi abuela, que se casó de luto, además, entonces es negro, ¿no? Está también, mi tío pertenece a una cofradía, un nazareno, esto es de la Semana Santa, si lo habéis visto, entonces que también impresiona mucho, ¿no? Está la ropa de mi abuela con la que quiere que la entierren, que también la tiene ya preparada. Entonces, claro, cuando se abría la puerta, ¿no? Y de repente se abre sola y tú la ibas a cerrar y se volvía a abrir el armario, ¿no? Y está toda además suena así como y tú estabas así en la casa, que luego hablaremos de esa casa, ¿no? Y de los fantasmas que hay en esa casa. Y entonces la idea surgió de escribir la historia del armario, ¿no? Y escribí un relato corto, una historia corta, y luego ya pensé que toda la casa en general se merecía una historia. Joana, como quiseres. Boa tarde. Não parece ligado, de facto. Mas está. Quero só agradecer à Livraria Arquivo por nos receber e obrigada muito especial à Antígona por me ter desafiado a mergulhar neste universo fantástico e extraordinário deste livro que eu já gosto tanto e que quis vir aqui conversar com outros leitores que eu gostava de perceber, muita gente aqui já leu por causa do clube de leitura, não é? Ou estamos não por causa do clube de leitura. Não é a propósito do clube de leitura. Não, porque... E há outros clubes de leitura Há presentes. muitos clubes de leitura, sim. No clube de leitura da Arquivo, aqui da livraria, ainda não foi abordado. Mas sei que há aqui outros clubes, não sei se nos outros clubes já terá sido. Estou a ver que sim. É só porque mas respondendo à questão, penso que o livro já terá sido lido pela maioria das pessoas. Pronto, é sempre diferente, não é? Quando já conheces. Estamos num grupo em que a maioria das pessoas já leu o livro. Mas, de qualquer forma, acho que não é redundante falar um pouco das suas qualidades do próprio dispositivo. Os temas já foram elencados, mas a mim o que me impressionou foi a forma como a Laila encontrou de nos trazer esses temas, não é? A forma como a história carrega e verte essas temáticas. Dou por exemplo, um exemplo. Falámos da luta contra o patriarcado, mas na realidade, assim, não é explícita. Para mim, impactou-me imenso aquela parte, sem entrar muito na narrativa para quem não leu, vou ter esse cuidado, mas a ideia de que não se pode descobrir o assassino de uma mulher porque qualquer um dos homens possíveis a podem ter matado, está-nos a dizer, sem nos dizer, que a violência é sistémica, não é? Qualquer um daqueles homens podiam ter matado esta mulher, e essa parte está... Ou seja, são com formalizações destas e detalhes destes que este livro nos leva para os seus temas, sem ser propriamente um livro temático. Claro que ele é carregado por mulheres fortes, mulheres amarguradas, mulheres marcadas. Uma das coisas que eu gostava de falar com a Laila é a questão também do amor, porque é muito explícito a palavra ódio, não é? A forma como elas se odeiam, como fazem mal uma à outra, mas na realidade a história, o edifício da história aguenta-se porque tem que haver ali um amor, não é? E eu também aprecio muito como o amor aparece
manifeste no não humano, ou seja, elas não comem cordeiro porque não veem a necessidade de estar a comer um animal, o amor da avó aos gatos, há assim 2 ou 3 instâncias em que os animais são acarinhados e, no entanto, elas conseguem ser bastante maldosas umas com as outras. E é nestes detalhes, nesta caracterização, que entramos num vórtice de um livro que, apesar de tudo, numa linguagem simples, nos envolve de uma complexidade muito grande. Ou seja, na realidade, eu recebi um convite da Antígona para falar do livro na Feira do Livro de Lisboa, que depois não se materializou, e além de andar muito ocupada, não é bem o tipo de coisa que eu costumo fazer. Mas o livro chegou a casa e eu, deixa-me só espreitar. E foi mais ou menos assim, sentei-me no sofá e só acabei no fim, ou seja, e depois, claro, respondi logo ao e-mail a dizer, contem comigo, quero falar sobre este livro, não tanto porque tenho as chaves de decifração ou coisas para vos dizer, mas porque é um livro tão fértil que quero, obviamente, ouvir a Laila e ouvir-vos a vocês em relação ao que é que suscita uma estrutura tão bem urdida, não é? Tão aparentemente simples, este dispositivo de um capítulo é da neta, um capítulo é da avó, um capítulo é da neta e um capítulo é da avó. E às vezes confunde-nos, não é? Não sabemos bem que voz é que está a contar agora, só ao 3º ou 4º parágrafo é que temos uma dica, então isto tem que ser a avó. Depois lá a segunda leitura percebi que alterna e pronto, ficou mais fácil, mas do início estava sempre a tentar perceber quem é que está a falar agora. E essa nuvem e o facto de elas não terem nome, também eu acho que podia ser a história de muitas mulheres, e potencialmente de qualquer mulher. Não sei, eu tenho aqui muitas coisas sobre as quais te gostava de ouvir e também quem está aqui connosco, mas se calhar porque já toquei esta questão do amor, ou seja, é um livro que manifestamente fala de ódio, mas é uma família trancada dentro de uma casa muito especial, e sobretudo, por exemplo, na frustração com que a avó pensa que podia ter protegido a mãe de desaparecer, não é? Aí nota-se uma cola. Podes dizer alguma coisa sobre a questão do amor? Sí, claro, en el terror en general, las casas encantadas, asombradas, son un subgénero en sí mismo, ¿no? Muchas películas, muchas novelas van sobre casas encantadas y a veces son una metáfora de muchas cosas, ¿no? De abuso infantil, de violencia de género, ¿no? Están diciendo al final que las casas dan miedo, ¿no? La casa, la familia, ¿no? Claro. Que la familia puede dar mucho miedo también, ¿no? Que tiene esa ambivalencia entre... Es un sitio de cuidados, de amor, de apoyo también económico, ¿no? Pero también puede ser un sitio de control, de vigilancia, jerárquico, porque la familia es patriarcal. Y claro, la casa, ellas la ven como una trampa por eso, ¿no? Porque en principio parece que las casas son un refugio, un sitio donde estar seguro, pero también son una trampa muchas veces, ¿no? Y esto tiene que ver con la historia de mi familia también, cuando, que bueno, es como aparece en el libro, esa parte está tal cual de la realidad. Mi bisabuelo construyó esa casa como regalo de bodas a mi bisabuela. Claro, mi bisabuelo venía de una familia muy pobre, muy pobre. Su hermano se murió de hambre, vivían en una cueva. Entonces, como que no cuadraba de dónde había sacado el dinero para construir esa casa, ¿no? Si eran tan pobres, ¿por qué tenía de repente dinero para comprar los materiales, el terreno, ¿no? Y construir la casa? Y claro, la figura de mi bisabuelo no se habla de él en la familia, ¿no? Antes les contaba que la única foto que hay de mi bisabuelo, que antes la gente tenía pocas fotos, ¿no? Y la única que hay está puesta en la pared, pero casi en el techo, arriba del todo, ¿no?
que es un sitio como raro, ¿no? Para poner una foto. Y entonces a simple vista no la ves, pero si levantas la vista está ahí, ¿no? Y nadie la quita, nadie se atreve a quitarla, pero siempre está ahí como vigilando, ¿no? Y claro, él, al final, esa casa, mi bisabuelo maltrataba a mi bisabuela, le pegaba palizas. Y aparte, claro, el dinero de dónde se sacó, pues se sacó de las mujeres que él prostituía. Entonces eso en mi familia no se sabía, no se hablaba de eso. Y yo lo descubrí poco antes de leer, o sea, de empezar a escribir Carcoma, ¿no? De ahí viene esa rabia también, ¿no? De conocer la historia familiar y de conocer como eso, lo que parecía una historia romántica de un regalo de bodas, en realidad era una trampa para mi bisabuela y para las mujeres que él prostituía, ¿no? Y claro, es una casa que sigue siendo la casa de mi familia y está eso, construida sobre mucha violencia, ¿no? Al final te das cuenta de todos los secretos que hay en las familias, yo creo que en todas hay, ¿no? En algunos son peores, en algunas familias son peores que en otras los secretos, ¿no? Y luego toda la parte de los muertos, me preguntabas, ¿no? Claro, es una casa que yo cuando pensaba cómo enfocar la historia, ¿no? Cómo contarla, cuando quería contar la historia de la casa y de las mujeres de mi familia, pensé cómo hacerlo, ¿no? Y qué recursos utilizar, quién iba a ser el narrador. Y claro, el terror para mí era como la forma más lógica de hacerlo. Primero porque me gusta mucho el terror a mí, ¿no? A mí personalmente. Pero también porque ya era una historia de terror, como no había que añadir mucho, ¿no? Bueno, no sé si yo hablo mucho, pero Sí. esa zona, la zona donde está la casa, es en el centro de España, es una zona que ahora está muy despoblada. En mi pueblo solo viven 50 personas ya y hay pueblos vacíos alrededor donde ya no vive nadie. Pero durante la Guerra Civil fue una zona que se opuso a Franco hasta el final. Entonces cuando Franco llegó al poder, ganó la guerra, la represión fue especialmente dura allí, ¿no? Y la mayoría de los hombres, bueno, la mayoría no, pero muchos hombres, se fueron a las montañas como guerrilleros, ¿no? A seguir la guerra como una guerrilla. Se llamaba el maquis. Entonces, claro, ya eran sombras, ¿no? Porque se movían de noche y los pueblos se quedaron vacíos con las mujeres, que además se iban quedando viudas porque a los guerrilleros los iban asesinando sin juicio, ejecutando en el monte, ¿no? Y ya eran sombras, ¿no? Cuando estaban vivos y según los fueron asesinando, siguieron siendo sombras, ¿no? Es esta idea del fantasma que es alguien que ha muerto de forma violenta y vuelve porque hay una cuenta pendiente, ¿no? Entonces yo pensaba eso, ¿no? Que las sombras que rodean la casa de mi familia, o sea, las montañas ya están llenas de fantasmas, ¿no? Ya están llenas de sombras de por sí, ¿no? Era como, ¿cómo no iba a ser una historia de terror, ¿no? ¿Cómo no iba a hablar de todos esos muertos? Y luego también tiene relación con la cultura de la muerte de esa zona, porque en esa zona hay lo que llaman los aparecidos, que es que se te aparece un familiar muerto, se aparece en tu casa para darte un mensaje, ¿no? Que puede ser algo que te quiere decir o a veces es también simplemente estoy bien, no te preocupes, ¿no? O a veces es para que recen por ellos. Entonces eso para mi abuela es algo muy cotidiano. Mi abuela te dice que en la casa se le ha aparecido su madre, ¿no?
Entonces en esa casa nadie se quiere quedar a dormir solo. Todo el mundo, incluso mi abuelo, si no está mi abuela, se va a casa de su hermano, ¿no? Nadie se quiere quedar ahí. Es una casa como muy cargada también de toda esa cultura de la muerte, ¿no? De esa zona y de las creencias que ya están desapareciendo un poco, pero que ha sido, pues, que es de esa zona, y ponerlas en el libro era una forma de conservarlas también, ¿no? De que no se perdiesen. Tu estavas a falar de muerte e a Joana perguntou-te sobre amor. Amor. Onde está o amor no teu livro? Where is the love? Como a música. No hay mucho. Por No hay isso mucho amor. perguntamos. Hay un personaje que es Pedro, ¿no? En el libro, que hay gente que me ha dicho que si era un poco el not all men, ¿no? Como, no todos los hombres son así, ¿no? Pero no, quería representar pues que también ha habido, ¿no? Que también hay, bueno, es un poco la figura de mi abuelo, que es estas relaciones que tenían ellos, en los que quizás es una forma distinta de entender el amor a la que tenemos ahora, ¿no? Ellos eran más, pues, me trata bien, pues ya está, ¿no? Es honrado y trabajador, ¿no? Pues ya está. Y no me bate. Claro. No me pega. Claro, era como, no sé, no había tanto esta idea romántica igual, ¿no? De que fuese mi media naranja, sino pues es trabajador. Pero sí, yo creo que también, además, los dos personajes principales descubren un poco que se quieren, ¿no? De alguna manera. Empiezan llevándose muy mal, empiezan insultándose, empiezan mintiéndose, ¿no? Muy enfadadas la una con la otra, la abuela y la nieta. Pero al menos mi intención era, no sé hasta qué punto lo conseguí, pero que fuesen descubriendo que sí se tenían la una a la otra, ¿no? Un poco frente a los demás, ¿no? O frente a los problemas sociales, la estructura, la violencia, ¿no? De la propia estructura social, pues ellas descubren que eso, ¿no? Que se tienen la una a la otra. Quem quer fazer a primeira pergunta? Não, ela faz as perguntas que quiser, quando quiser. Se mais houver perguntas, abrimos. Nós abrimos já às pessoas dos clubes de leitura. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que gostei muito do seu livro, eu estou a acabar. Ele não me foi parar às mãos pelos clubes de leitura que frequento, nem sempre muito assiduamente, mas porque sigo as minhas escolhas e li a crítica da Ana Bárbara Pedrosa, suponho que é assim, do Observador. E eu disse, aliás, como leio sempre as críticas dela, e disse, este livro é para mim, é para eu ler. Eu tenho andado ultimamente muito interessada nas escritoras latino-americanas, não é bem o caso, mas é tudo primos. Por exemplo, num artigo da Ler, nós estamos no outono, não sei se foi a do verão ou se foi a do inverno, trazia um artigo de que gostei muito, aliás, de outra crítica literária que também gosto, Isabel Lucas, com um texto sobre as malditas latinas, as assombrosas latinas, e elas são, de facto, argentinas. Eu, aliás, só conhecia duas delas, uma delas é a Fernanda Melchor. E eu, quando comecei a ler a sua primeira página, a apresentação da casa, para mim é a grande protagonista, não sei se é verdade,
Eu disse logo, e a terminologia com que a primeira narradora identifica sempre a avó, esta é a linguagem da Fernanda Melchor. Agora, depois comecei a perceber que não era assim tão crua, tão agressiva, sexualmente agressiva mesmo. Ela explica porquê, aliás, porque é que é assim. E eu vou pegar agora nesta explicação que ela dá para lhe fazer uma pergunta, que é o seguinte. Ela diz que, numa entrevista que deu, o objetivo que ela tem é abanar, agora não sei se são estas as palavras, mas a ideia é abanar a consciência do leitor. Tem muito essa vontade e usa tudo os instrumentos que estão à sua mão para o realizar. O que eu lhe pergunto é, eu gostei muito da sua escrita, acho que a aventura está mesmo na escrita, na sua escrita. A aventura da leitura. Ella cree que realmente en tu escritura es donde está el verdadera intención del libro, la aventura del libro que está en tu escritura. Portanto, é isso. E porquê é que eu gostei? Gostei porque, como já disse ali a Joana, o livro temático não se pode dizer que seja ou sublinhar como que seja, não é? Agora, os instrumentos que arranjou, a sua escrita, é que faz daquele livro um livro poderoso a todos os níveis, faz. E uma das coisas que um dos seus instrumentos de escrita tem a ver com exatamente os mistérios escondidos, os mistérios, a maneira como gera o crescendo do suspense e, sobretudo, a maneira como nos inclui a nós, leitores, na narrativa. Nós somos convocados muito frequentemente. Agora pergunto-lhe eu, com esta convocação do leitor, tem alguma coisa parecida com aquilo que a Fernanda Melchor diz? Ou seja, abanar as consciências? Era isso que eu queria perguntar. Tinha muita coisa a dizer do livro, gostei muito, mas para já... Básicamente, Obrigado. quería preguntar si esta invitación que vos haces al lector mediante la escritura, mediante las herramientas del misterio, ¿no?, que vas descubriendo a medio del libro, si tiene que ver con algo de lo que decía Ana en esta crítica que hacía el libro, de que nosotros como lectores tengamos esto de preguntarnos en la cabeza, de hacernos... Bueno, es que ya le voy a preguntar a Sofía, porque después de lo de antes, que además hablo 20 minutos y era otro tema. Sí, yo creo que claro, mi idea fue, sobre todo con el estilo, con el lenguaje y con la forma en la que, por ejemplo, no hay comas es verguiles, es diferente. Era como intentar meter al lector en esa casa un poco y que sintiese un poco esa angustia también, ¿no? La falta de aire de esa casa cerrada, ¿no? Como cuando ellas hablan y empiezan a atropellarse, ¿no? A hablar deprisa, como intentar transmitir eso, ¿no? Que de alguna manera te sintieses también atrapado, ¿no? Que el libro fuese un poco la casa también y te atrapase y no pudieses salir, ¿no? Y sintieses esa angustia, esa atmósfera asfixiante. Y luego me hace mucha ilusión que menciones a Fernanda Melchor, porque temporada de huracanes, aquí no sé cómo se llama. Temporadas de furacões. Es muy...
para mí es un libro muy, muy importante y yo creo que una influencia, ¿no? Clara, un poco toda esta ola de escritoras actuales latinoamericanas, que, como Mariana Enrique, ¿no? Samantha Schweblin, Mónica Ojeda, he visto que también está traducida, que además yo creo que han hecho que el terror deje de considerarse un género de segunda, ¿no? El terror, el fantástico general, que siempre yo creo que ha tenido mucho esta idea de que, bueno, si era como mala literatura, ¿no? Si haces buena literatura, pues haces otras cosas, ¿no? Era como género popular, pero nunca ganaba premios, ¿no? Importantes, nunca... Y yo creo que eso está cambiando, ¿no? En España Mariana Enríquez ganó el Herralde, que es un premio, uno de los más importantes, ¿no? Y yo creo que ha sido mucho gracias a ella, ¿no? En España no hay nada de literatura de terror, no hay nada de tradición. Entonces, para mí la inspiración ha sido Latinoamérica, ¿no? Desde el realismo mágico hasta la oleada actual. Por allí hay... Sí. Hola Leila, enhorabuena por tu libro. Yo he leído el libro en junio, hace algún tiempo, y me he acordado de cuando acabé el libro, me he acordado de dos escritoras. Tú hablaste ahora de Fernanda Melchor, de tu temporada de Huracanes y ahora de Paradise, pero tengo en casa Nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez. Y me he acordado no solo de literatura, de terror, y también del realismo mágico de otros personajes como Borges y Cortázar y otros. Pero tengo aquí una amiga que tiene, spoiler, la edición original, que se llama Carcoma. Y yo he leído que, entre muchas cosas, ya es una pieza de teatro en México. Por tanto, yo quiero saber no solo las reacciones de tu libro en Latinoamérica, pero también me he acordado cuando yo estaba leyendo el libro hace algún tiempo, pero yo he leído, que hay todas las cosas de la España vaciada, de los fantasmas del pasado, por ejemplo, como algunas de tus personajes acaban como puedo decir, escondidas en un poco, tienes que matar para no morir, un poco así. No sé si es spoiler, pero un poco lo que quiero saber es primero eso y después las reacciones de todo esto. Gracias. Sí, está firmada la adaptación al teatro en México, en República Checa y en España, pero todavía no se han estrenado las obras. En cada país se lo han llevado al contexto del país. En México va a estar ambientada en la Guerra Cristera, en España, y en República Checa no lo sé porque todavía no he hablado con ellos y no sé si lo quieren trasladar. Pero sí, es muy emocionante, claro. Por un lado también tengo un poco de miedo, porque igual no me gusta. En la versión española me ofrecieron participar en la adaptación y yo no quise porque ya es otra obra también, ¿no? Y está bien que sea distinta, no tiene por qué ser lo mismo que yo imaginé, ¿no? Pero claro, luego cuando lo vea, igual, cuando se estrena en enero del año que viene,
Y sí que tengo un poco de, uy, igual no me gusta, que además es algo que a los escritores les pasa mucho, que luego hacen la adaptación al cine y no les gusta, ¿no? Como, es algo bastante habitual. Y es lógico, yo creo, ¿no? Porque tú te lo imaginas de una manera y de repente... yo creo que lo difícil es que te guste, en realidad, ¿no? Y luego la venganza. Claro, yo creo que la venganza es la palabra la palabra central del libro, ¿no? Claro, ellas tienen que vengarse porque no hay justicia, ¿no? La venganza es lo que les queda a quien no puede, quien no puede acceder a la justicia normal, ¿no? A los juicios, claro, esto sí es la parte que cambió, ¿no? De la realidad. No se vengaron de los jarabos en la realidad, ¿no? Porque yo sí quería que en la ficción, sí quería cambiar la historia, ¿no? Sí quería que, por lo menos en la novela, ellas no volviesen a ser víctimas, ¿no? Esto es una reflexión que yo hice a partir del true crime, en realidad. Como el true crime, ¿no? Se hace para denunciar, se hace para mostrar, pero claro, acaba generando morbo, generando incluso todas estas historias que hay sobre asesinos en serie. Al final acaban convertidos en estrellas del pop, los asesinos, ¿no? Y acaba generando mucho dolor en las familias de las víctimas. Y claro, porque es volver a pasar por lo mismo, ¿no? Y yo quería que la ficción eso no sucediese, ¿no? Que las mujeres de mi familia por lo menos tuviesen la novela para cambiar la historia, ¿no? Para vengarse. Qual foi a reação da tua família? Claro, mi abuela es muy mayor, tiene 90 años, 89, y no se ha leído el libro. Porque, claro, o sea, ella ya no lee, ¿no? Pero, claro, yo lo escribí en una editorial pequeña, era mi primera novela, yo no pensaba que se iba a traducir, ni que se iba a vender mucho, yo inconsciente total, ¿no? Poniendo el nombre de los jarabos tal cual, ¿no? O sea, sin pensar en consecuencias. Y claro, mi abuela, pues eso, no se le había leído el libro, pero cuando me entrevistaron en la radio, en Radio Nacional en España, ¿no? Sí que lo oyó. Y claro, al día siguiente que fui a verla me dice: ¡ay, madre mía, qué disgusto! Todos los trapos sucios, la ropa sucia de la familia ahí en Radio Nacional. Una cuestión importante, ¿vamos a tener problemas en Antígona si no tenemos un abogado? Claro, además, en esa entrevista, que fue la primera así grande, yo dije como medio en broma, pero no era tan broma, dije, bueno, no he puesto el nombre de los jarabos y espero que no me denuncien, ¿no? Yo lo dije así en broma, como, bueno. Y al día siguiente me llegó un email de una asociación de memoria histórica, que en España son las asociaciones que están sacando las fosas comunes. España es el segundo país del mundo con más fosas comunes, después de Camboya. Y eso no lo ha hecho el gobierno, lo han hecho asociaciones de familiares, pues para saber dónde estaban sus familiares, porque muchas veces ni siquiera se sabía, ¿no? Y bueno, en el pueblo de al lado del mío, que es un pueblo un poco más grande, sí que hay una asociación de estas, y me escribieron y me dijeron: no te preocupes, que tenemos abogado en la asociación. Entonces yo dije, pues a partir de aquí ya yo digo todo lo que haga falta, ¿no? Y no sé si se han enterado, ellos, los jarabos, ya no viven allí, siguen siendo dueños de las tierras, pero ya no viven allí, viven en Madrid. Claro, es que pensad que el padre de los jarabos fue ministro de Justicia de Franco. O sea, que estaban muy bien posicionados, no solo eran ricos, sino posicionados en la dictadura, ¿no?
fue ministro, además, creo que el último ministro, en el 70 y algo, cuando ya acaba la dictadura, donde además la dictadura tuvo otro pico represivo muy importante porque ya se acababa y había mucha más contestación social y entonces tuvo otro pico represivo, ¿no? Al final. Y él fue el responsable de todo esto, ¿no? O sea que, y además siguen siendo, uno es fiscal en España, o sea, siguen estando bien colocados, ¿no? Entonces espero que no necesitar abogados. Tens uma pergunta? Era sobre a questão da vingança que estavas a falar. Fez-me pensar que já falámos aqui da questão da opressão patriarcal, da questão da luta de género, falámos também da questão política, não é? De estar sempre muito forte no livro a guerra civil, as sombras da guerra civil e como permanecem até aos dias de hoje, até na arquitetura, não é? Já para não falar no interior das pessoas como algo que as corrói. Mas há também uma violência constante no livro de uns contra os outros, que eu acho que tem a ver com essa vingança, mas que é um ódio dos ricos aos pobres, dos pobres aos ricos, uma espécie de naturalização os ricos odeiam os pobres só por serem pobres, só uma coisa de estatuto, mas também dos pobres entre si, não é? Eu gostava de te ouvir um pouco sobre a questão da classe no livro. Claro, antes decíamos también que estábamos hablando antes que la gente que venimos de familia pobre, de familia de clase trabajadora, no heredamos nada, no heredamos tierra, no heredamos pisos, no heredamos casas, solo heredamos traumas, traumas familiares que se repiten, ¿no? Una generación tras otra. Y claro, lo que cuenta el libro también es que al final, que eso es la realidad, ¿no? Sigues trabajando para el mismo que trabajó tu padre, que trabajó tu abuelo, ¿no? En las ciudades también pasa, lo que pasa es que en los sitios pequeños los conoces más personalmente, ¿no? Igual en la ciudad es más anónimo, ¿no? Pero claro, en los pueblos encima sabes que te lo cruzas por la calle, ¿no? Sabes quién es y sabes lo que le ha hecho a tu padre, lo que le hizo a tu abuelo. Sí. Y claro, la cuestión de clase para mí era muy importante, ¿no? En el libro. Por esto, ¿no? Y porque también además esta familia rica, bueno, también para mí era importante que hablar de las criadas, porque muchas mujeres de mi familia han sido criadas de la familia rica que hay en el pueblo y otra que es un poco menos rica, pero que también, criadas internas, ¿no? Y cuando yo estaba escribiendo ya el libro, busqué novelas protagonizadas por criadas y no encontré casi ninguna, porque las criadas no han escrito libros y los burgueses que escribían ni siquiera las veían, no eran importantes, entonces ¿para qué voy a hacer un libro? No tenían importancia para ellos. Entonces eso para mí también era importante, ¿no? Como contar. Solo encontré en español, del siglo XIX, XVIII, novelas que estaban pensadas para las clases populares, sí, que eran muy malas, de papel muy malo y que se escribían así, o sea, no era alta literatura, ¿no? Era como para consumo rápido. Y ahí sí había protagonistas criadas, que además eran criadas que robaban o mataban a sus amos. Entonces las escribían porque a las clases populares, las propias criadas que lo leían, era como una fantasía para ellas, ¿no? Sí. Y eran todas, claro, eran todo historias de bandoleros que robaban y se escapaban al monte, ¿no? Y huían, no les atrapaba la justicia, ¿no? La policía no les atrapaba, o historias de criadas que robaban a sus señores,
Entonces era los únicos sitios en los que aparecía, ¿no? Como una fantasía para las clases populares. Y a mí esa idea me gustó, ¿no? Como bueno, pues que aquí también esta historia de venganza también es eso, ¿no? También habla del trabajo interno dentro de las casas, que ha habido tanta violencia, ¿no? Tantas cosas que no se han contado. Bueno, y luego otra cosa que encontré muy curiosa es que en la literatura que sí escribieron los burgueses, en la segunda mitad del siglo XIX, a medida que el movimiento obrero se organiza, ellos se empiezan a dar cuenta de que tienen a un obrero en su casa y les empieza a dar miedo. Y es muy curioso cómo empiezan a aparecer personajes secundarios de criadas malvadas, de el mayordomo que es el asesino, ¿no? En las historias de misterio. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo los burgueses se dan cuenta de que tienen al obrero metido dentro y dentro de la casa, que sabe todos sus secretos, ¿no? Y todas esas ansiedades de clase se reflejan en estos personajes secundarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rebeca, de Daphne de Maurier, la criada malvada, ¿no? Que en verdad no hace nada, no sé por qué es malvada, pero bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, Daphne de Maurier era riquísima, tenía 14 criados en su casa, ¿no? Entonces yo creo que ahí está saliendo la propia ansiedad de Daphne de Maurier con sus criadas, ¿no? Con que acaben siendo malas, ¿no? Con que no te obedezcan, no te hagan caso, ¿no? Ahí sí que, como personajes secundarios malvados, también eso, el mayordomo malo, ¿no? El mayordomo asesino, ahí sí que aparecían, ¿no? Y me parece muy curioso. Entonces, ahí estaba mucho la cuestión de clases, ¿no? En el trabajo doméstico. Outra pergunta? Não, é bem uma pergunta. É mais ou menos ligado com o que acabou de dizer. A injustiça social é de facto o tema do livro, não é? E é curioso porque num livro, enfim, amargo como é, eu consegui rir exatamente num diálogo em que a temática da injustiça social é abordada e tem a ver com, portanto, a Laila, quando fala dos patrões, utiliza muito o diminutivo, os patrõezinhos, não é? Patrõezinhos. E depois lá vai acrescentando um adjetivo pouco simpático, obviamente, e assim. E então, há uma das personagens, agora já não consigo dizer quem é, que diz, até no céu não há justiça social. Hasta en el cielo no hay justicia social. Porque só há bispos e gente que tem dinheiro para mandar rezar missas. Comprar a passagem. E eu dei uma gargalhada com esta frase que achei interessante, pronto, e queria só registar. Porque há aqui uma nota de humor exata, e não estava nada a ver o céu como espelho de uma atmosfera de injustiça social. Claro, quería confirmar. A mí me sorprendió mucho la primera vez que me dijeron que se habían reído con el libro, porque yo no tenía cuando lo escribí no tenía esa sensación, ¿no? Y luego ha habido gente que me lo ha dicho, que hay humor, ¿no? Que hay momentos de humor, pero eso fue involuntario, no Mas é verdade. no fue buscado. Não é uma invenção minha. É verdade, sim. Boa tarde. Duas perguntas. Houve algum cuidado em escrever sobre os jarapos, apesar de não parecer, e depois do livro escrito houve algum receio ou não?
si tuviste algún cuidado para escribir acá de esta familia, tuviste algún sentimiento así de inseguridad o si te dio cosa cuando escribías cosas así. La verdad es que como lo que decía, ¿no? Como fue muy inconsciente, no pensé en las consecuencias ni... O sea, sí en el enfado, es en mi propia rabia, ¿no? Que yo creo que... Esta parte no. Que él escribió tipo Naboa sin pensar, tipo desde su raiva, desde su propia raiva, estás a ver, y sin pensar en esta familia, los garaos, sin preocupación alguna, digamos. Sí, yo estaba muy enfadada, ¿no? Cuando escribí el libro. ¿Cheteada? ¿Estaba muy cheteada? No solo por la historia de mi bisabuelo, sino también por las injusticias, ¿no? Entonces, claro, sí, la escribí como, pues eso, ¿no? Con ganas de que también fuese una forma de hacer justicia con ellos, ¿no? Pero sin pensar en qué podía pasar luego, ¿no? Pero bueno. Felicidades. Força. Olá. Eu tenho aqui uma frase que eu destaquei e para mim simboliza um pouco essa violência toda que descreves, mas queria perguntar se concordas comigo. A mim soa-me bem em português, agora em espanhol não faço ideia. Então é assim: morreram ambos de puro asco, de puro desprezo, de puro sangue ruim. Murieron. Desculpa, pode dizer-me qual é a página? Não tenho, já não escutei telemóvel. Morreram ambos Murieron los dos de puro asco, de puro asco, de puro desprezo, de puro sangue ruim. por sangre Mala sangre. Malo. Sí, y la pregunta. A pergunta é se concorda Se concorda que esta frase expressa bem a violência que descreves em relação às personagens, ao acontecimento que ocorreu com elas. si coincidís de que esta frase destaca la violencia, ¿no? De lo que nosotros conocemos. Sí, ¿no? Yo creo que está muy bien elegida la frase, ¿no? Que es una de estas frases que yo creo que muestran también mi propia rabia escribiendo, ¿no? Y mi propio enfado. Esto de escribir enfadada, ¿no? Con rabia, yo creo que es algo que nos pasa a la gente que venimos de clase trabajadora en la primera novela. Yo creo que si lees las primeras novelas de eso, ¿no? De Edouard Louis, no sé si le conocéis, el escritor francés de mi edad, más o menos, que ha escrito, está en portugués también, y ha escrito la historia de su madre, por ejemplo, de su padre. También, ¿no? Se le nota mucho enfado, ¿no? O se nota que es personal, ¿no? Que te está afectando personalmente. También un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Juan Marché, también está traducido, pero yo creo que aquí no es muy conocido. Tiene su primer libro, su primer libro cuenta una relación entre una chica de la clase alta de Cataluña con un chico de clase baja, ¿no? Que ella está como, no está enamorada, sino que le parece como algo exótico casi, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se ve al escritor también que esto es muy personal, ¿no? O sea, si no te ha pasado a ti, ha pasado cerca, lo has visto, te toca de verdad, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Que es inevitable como pues un ajuste de cuentas, ¿no? Casi que utilizar la escritura como la novela como ajuste de cuentas. Luego ya creo que eso se pasa un poco, ¿no? Que las siguientes novelas ya están más en otra emoción, ¿no? Con otras emociones. Pero sí, yo creo que esa frase lo describe muy bien.
João Marcelo escreveu Eu Confesso, não é? Eu Confesso. Yo confieso. Yo confieso. Es su João autobiografía, ¿no? Yo creo que es... Um livro. Sí, yo creo que es como autobiográfico, Genial. eso, ¿no? Depois lemos no clube. Maravilhoso. Eu tenho mais uma pergunta, já tenho 2 voluntários. Mais 2 perguntas? Muito simples. Eu acho que esta capa do livro é muito significativa, que é o louva-a-Deus, como sabemos, o louva-a-Deus feminino, no fim da cópula, como o louva-a-Deus masculino. E aí, o louva-a-Deus a comer a casa, é isso que se está em decomposição. Eu gostava de saber se gostou da proposta gráfica que a editora fez. Bueno, la historia de la mantis, en español es mantis, louva-a-Deus, Sí. es por 2 cosas. Una, porque la casa de mi abuela está un poco separada del pueblo y la luz que tiene van muchos mosquitos, muchos insectos, y se ponen allí las mantis, louva-a-Deus, para comerse los insectos, ¿no? Entonces yo siempre tengo ese recuerdo, ¿no? Tengo asociada la imagen de las mantis con la casa de mi abuela, ¿no? Porque además son grandes, tienen esos ojos, ¿no? Llamativos. Y por otro lado, claro, matan al macho, ¿no? Entonces tenía mucha relación también, yo creo, con la historia. Aquí yo no lo propuse, fue en la edición española, fue una idea de la ilustradora, porque no queríamos hacer la típica cubierta la típica portada de terror, negro, con letras rojas, ¿no? Sino queríamos hacer otra cosa. Y luego aquí, en las traducciones ha ido apareciendo en casi todas, ¿no? Y bueno, yo la tengo aquí también tatuada. E aos anjos. Há o tema de los ángeles, que diz logo no início, nunca vi anjo nenhum porque eles nunca têm caracóis louros e belos rostos, são todos mais parecidos com insetos gigantes, como um louva-a-Deus. Ou seja, os anjos naquela casa são também parecidos com o louva-a-Deus. Claro, eso también tiene que ver con mi abuela. Yo de pequeña vivía con mi abuela y me hacía rezar, pues ella es muy católica, aunque haga estas cosas de hechizos, está todo mezclado, ¿no? Pero es muy católica. Entonces me hacía rezar por las noches una oración sobre el ángel de la guarda, ¿no? Que dice, no sé si en portugués existe, pero dice 4 angelitos, 4 esquinas tiene mi cama, 4 ángeles que me la guardan, ¿no? Como hay un ángel en cada esquina. Entonces eso se supone que es para los niños, ¿no? Pero a mí me daba mucho miedo porque me imaginaba a los ángeles en las 4 esquinas mirándome, ¿no? Con los ojos un poco de louva-a-Deus, ¿no? Mirándome así, y como también tienen alas, los louva-a-Deus tienen alas, ¿no? Y para mí era muy parecido, ¿no? Cuando era pequeña, los ángeles dan mucho miedo también, a mí por lo menos me da mucho miedo, ¿no? Además, yo vivo en Barcelona y en Cataluña hay mucho, las imágenes de los ángeles, muchos tienen las alas llenas de ojos. En el románico, ¿no? Catalán, los ángeles tienen o muchos ojos en la cara, tienen varios ojos así en la cara. Entonces, claro, esta cosa de que te miran, ¿no? En una casa donde estás vigilada, ¿no? Donde todo parece que te está mirando, ¿no? Por ahí era la relación, iba por varios sitios, ¿no? Y aquí no sé cómo fue la historia de la ilustración de la portada. Bom, havia a base era sempre a mesma, a casa. Mas no início, vou só aqui roubar Oliveira, tínhamos uma casa com menos pormenores. Lembro, por exemplo, que a Esther, a minha colega, quando viu, está um bocadinho cheia, tem muita coisa a acontecer.
mas achámos que havia um equilíbrio muito bonito de cores e que ganhava depois com o pormenor, portanto com as santinhas. Primeiro o que recebemos foi a casa quase despida, portanto só com as tijolos à mostra. Depois, em estudos posteriores, começaram a aparecer as santinhas, começou a aparecer aqui o bicho deste lado, os gatinhos, gatinhos também, e começou a compor. Pronto. E pronto, não se dúvida, está muito cheia, será que a Laila vai gostar porque está uma imagem muito preenchida, mas realmente os pormenores estavam todos muito bonitos para nós, não é? E esta substância negra a sair das janelas e das paredes, pronto, gostámos da composição e então enviámos à Laila 3 estudos. A diferença era a cor de fundo, só. Já, no fim já estávamos só com a cor de fundo, se era melhor este amarelo, se era um tom mais rosado. E pronto, e a Laila desempatou e ficou realmente este tom amarelo. Tenho comentado muito também a contracapa, a questão do armário com chamas. Pronto, e as pessoas gostaram, recebemos opiniões muito positivas sobre que giro que era um armário da contracapa. O trabalho é da Cristina, realmente a Cristina Casdoli, que tem feito muitas ilustrações para nós. O Rui, que é o nosso designer, trata da inserção deste lettering, que vocês aqui veem, portanto, do título e do nome da autora, e trata também, pronto, da concepção gráfica do miolo. Mas a ilustração base é então da Cristina, que tem feito vários trabalhos para nós e ficámos muito contentes. Ela adorou o livro. Eu lembro-me que lhe mandei fotografias das casas. Eu já tinha descoberto o nome da aldeia, da roda, de onde eu investiguei na net, e a terra era Peraleja. Pronto, e até andei a ver o número de habitantes, as cercanias, e vi que havia várias casas com este tipo de chaminé. Então mandei logo à Cristina: olha Cristina, estás a ver este tipo de chaminé? E ela andou a estudar e a ver como era a casa tradicional lá da terra de Peraleja. Pronto. E então foi assim que surgiu este trabalho e ficámos contentes com ele. A Laila desempatou também a cor de fundo, porque havia 3 tons. Sí, en la mayoría de las traducciones han mantenido el Lobadeus, menos en México y en Corea, que han puesto el armario. Y luego en República Checa, es la más diferente de todos, que han puesto la carcoma, el caruncho en sí mismo. Y luego en la edición de Estados Unidos ha pasado una cosa muy graciosa, porque en inglés es la misma palabra. Langosta en español es lobster, que es la del mar, y también cluster, creo que es como un saltamontes grande. Estas que son así enormes, como saltamontes grandes. Saltamontes. Gafanhotos. Acho eu, debe ser. Es la misma palabra. Entonces en inglés lo confundieron y lo tradujeron lobster. Y entonces hay en la portada, enorme, en el centro, una langosta que no tiene nada que ver. Y claro, yo cuando la vi dije, qué raro esto, ¿por qué habrán escogido esto para la portada? Eso está lejísimos del mar, mi pueblo, nada que ver, ¿no? Y entonces, claro, mi pareja me dijo, igual, se dio cuenta de igual es por la traducción, y lo buscamos y estaba mal traducido. Y claro, en el interior sí pudimos arreglarlo, en realidad no afectaba nada, ¿no? O sea, pero en la portada me dijeron, ay, es que es una ilustración hecha a mano, además es que estaba en el centro, o sea, va a ser muy difícil cambiarla. Si tú quieres la cambiamos, pero es un problema para nosotros. Y yo dije, bueno, da igual, sí. No creo que nadie se dé cuenta, porque es como una portada así, una ilustración un poco surrealista, ¿no? Pero sí, es el único sitio donde está la langosta de mar en medio. Olá, boa tarde. A minha pergunta não é sobre o livro, é mais uma curiosidade.
se a Laila conhece e se já tem lido escritores portugueses, se isso gosta. Sí, bueno, esto fue gracias a una amiga mía. Yo solo conocía a los más famosos, ¿no? Pues Pessoa, Saramago, que todo el mundo conoce. Y una amiga mía, que ella es filóloga, me habló de María Judite Carballo, de Agustina Besaluís, que además se han traducido hace poco al español, no estaban traducidas. María Judite Carballo la traducción es de hace 2 años, del 2022, y por eso las he leído, ¿no? Que no fuesen, pues eso, no solo los grandes nombres de hombres siempre conocidos, sino, sí, pero hace muy poquito que se han traducido. Última? Olá, Laila. A minha pergunta é a seguinte: o teu livro chama-se Caruncho. Nós aqui, pelo menos do que é mais habitual, associamos o caruncho a um animal que come a madeira, a casa, que come objetos. Mas aqui no teu livro o caruncho também come as pessoas, não é? Por dentro. A minha questão é muito simples. O que é que teve mais peso para ti? O caruncho que comeu a casa ou o caruncho que comeu os personagens? Em que medida é que a casa toma conta das personagens ou são os personagens que tomam conta da casa? Bueno, el título de la novela me costó mucho. Ya estaba en la editorial y todavía no tenía título. Y me acordé de que en realidad en la casa de mi abuela se oye el ruido el crack, 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 crack por las noches. Cuando pues ya no hay ruidos, se oye, ¿no? La carcoma. Y claro, de repente me hizo clic, ¿no? La cabeza, porque era esto, ¿no? Era una forma de hablar de la casa, porque la carcoma se va comiendo la casa sin que se vea mucho, no se ven los agujeros, pero no se ve mucho, y de repente se desploma la casa, ¿no? Porque ataca a las vigas, al tejado, y de repente se cae, ¿no? O sea, como es algo que está ahí años y hasta que de repente se cae el tejado, ¿no? Encima. Y creo que con las personas pasa un poco eso, ¿no? Que era el rencor, también es muy peligroso, ¿no? La venganza, estas venganzas que tardan años y décadas, ¿no? en realizarse, también significa que en esas décadas tú has tenido dentro ese rencor y ese resentimiento, ¿no? Y si no lo sacas, también te puede destruir. O sea, el rencor es muy destructivo también, ¿no? Y si también no entiendes quién es el enemigo de verdad, ¿no? Y entiendes que no es que lo que te pasa a ti por ser pobre no es mala suerte, no es que tú hayas hecho algo mal, sino que es la sociedad, ¿no? Que es la estructura social, ¿no? Que es un poco lo que los personajes descubren también a lo largo de la novela, ¿no? Que no es que ellas hayan tenido mala suerte, sino que hay ricos y hay pobres, ¿no? Que no es su culpa ser pobres, no es su culpa haber tenido que ser criadas, ¿no? Sino que ya les vino así, ¿no? Ya de la generación anterior, ¿no? Entonces, yo creo que aprenden a sacarse un poco esa carcoma interior también.